El increíble sacrificio de Séfora, un milagro divino que transformó el plan de Dios para Moisés en el tercer año de Joacim, se desató un viento desértico que traía consigo ecos de la historia de un pueblo oprimido. En las orillas del río Nilo, entre los palacios espléndidos del faraón, un hombre se encontraba en la encrucijada de su vida. Moisés, un hebreo criado en la corte de Egipto, enfrentaba una angustiante decisión que resonaba en su ser. Con un corazón dividido entre dos mundos, sentía la pesada carga de su identidad, príncipe de Egipto y a la vez hijo del pueblo esclavizado. Bajo el ocaso dorado, las palmeras proyectaban sombras alargadas, mientras su mente viajaba a un momento fatídico. Recordaba la ira desatada en su interior cuando vio a un egipcio maltratar a un hebreo. En un arrebato, Moisés había cometido un acto desesperado y el eco de aquel día aún resonaba en su corazón. Tras escapar a la tierra de Madián, había encontrado refugio, pero una inquietud persistía. Allí conoció a Séfora, la hija de Jetro, quien, con su fuerte carácter, se convirtió en su luz en la oscuridad de su exilio. Pero la calma de su vida familiar fue abruptamente interrumpida. Un susurro divino llegó a su corazón en la quietud de la noche. El cual, con peso en su mensaje, reveló que su hijo había sido desobedecido a la ley del pacto de Dios, no había sido circuncidado. Un estremecimiento lo recorrió. ¿Podría su descuido condenar a su hijo? La presión de sus responsabilidades lo rodeaba como un manto pesado, y en su impotente angustia, comprendió que había descuidado lo esencial. Séfora, con la valentía que la caracterizaba y preocupada por el futuro de su familia y del pueblo de Dios, tomó la drástica decisión de actuar. Con manos temblorosas, con lágrimas en sus ojos, realizó la circuncisión en medio de su angustia, sabiendo que este acto no solo significaba obediencia, sino que marcaba el futuro de su esposo y de su pueblo. Mientras la sangre del pacto caía, el ambiente cambió, y un silencio reverente se apoderó del lugar. Era como si la misma presencia de Dios se manifestara entre ellos, reafirmando su promesa a Abraham y su pueblo. La intervención divina estaba a la vista, y la vida de Moisés, su llamado divino, resurgía entre las llamas del sacrificio. Pero, ¿qué haría Moisés con esa nueva revelación? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? El horizonte ante Moisés era sombrío y lleno de desafíos. La sombra del desierto crecía cada vez más, un misterio divino se enredaba en su vida, un llamado a liberar a su pueblo. La guerra entre su antiguo estatus y su nuevo propósito selva. Las dudas lo invadían, y la lucha por aceptar su identidad como líder del pueblo de Israel comenzaba. La historia apenas comenzaba a desenredarse, dejando una inquietante sensación de adrenalina en el aire. ¿Aceptaría finalmente el destino que Dios había trazado para él? En la mañana siguiente, Moisés se despertó con una sensación de inquietud. Los ecos del sacrificio de Séfora todavía reverberaban en su pecho. ¿Cuál era la verdadera esencia de su llamado? Mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, sus pensamientos eran como tormentas, profundas y desbordantes. La voz de Dios resonaba en su ser: ve y libera a mi pueblo en Egipto. Partió hacia el desierto, buscando la soledad que le permitiría escuchar el murmullo del Creador. Las dunas de arena, doradas bajo la luz ardiente, parecían susurrarle secretos antiguos. Mientras caminaba, Moisés recordó la promesa hecha a Abraham. Su corazón latía en sincronía con las promesas de restauración que el Dios de sus antepasados había tejido a través de generaciones. Pero las visiones de liberación eran acompañadas por sombras. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón?, murmuró, lleno de dudas. Tan pronto como una chispa de valor encendía su alma, el recuerdo del egipcio que había abatido lo golpeaba con un peso aplastante. Si Dios lo había elegido, ¿por qué había fallado ya una vez? Mientras su mente se debatía en el mar de la incertidumbre, un destello de luz iluminó su camino. Ante sus ojos, una llama brillante emergió de una zarza. Era un espectáculo sorprendente, ya que la planta no se consumía. El corazón de Moisés empezó a latir con fuerza. Se detuvo, y a lo lejos escuchó una voz que resonaba omnipotente: Moisés, Moisés. Esa voz, que partía la brisa y atravesaba su ser, le dijo: no te acerques,
quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Con cada palabra, Moisés se sintió más pequeño, y a la vez, más grande. La manifestación divina ante él no era otra cosa que el cumplimiento vivo de la relación que Dios había cultivado con su pueblo. Yo he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, continuó la voz, llena de dolor y compasión. He oído su clamor y conozco su sufrimiento. Por esto he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Moisés sintió que el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. Era un mensaje monumental, una responsabilidad que no esperaba. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Preguntó, su voz temblaba, temiendo la dimensión del desafío. Ciertamente estaré contigo, respondió la voz divina, proporcionando consuelo y poder divinos. Y este será un señal que te he enviado, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, servirán a Dios sobre este monte. La conversación se tornó hacia su identidad. Dímelo, ¿cuál es tu nombre? Preguntó Moisés, buscando anclarse en la certeza que su alma anhelaba. Yo soy el que soy, fue la respuesta que resonó en su corazón y en todo el desierto. Con ese poderoso nombre, la energía de su propósito cobró vida. Aquello que se había presentado como un laberinto se transformó en un camino directo hacia la liberación. El tiempo de Moisés estaba marcado, debía regresar a Egipto y confrontar al faraón. Si él había sido formado para esto, sería Dios quien lo respaldara. Pero antes de que la luz del día se desvaneciera, un versículo fluyó en su memoria, trayendo nuevos pensamientos: ¿cuántas veces han llorado mi pueblo y yo no he respondido? Con esta revelación, la realidad de su misión tomó forma, no era solo su juicio, era la promesa del pacto. La decisión ahora pesaba sobre su alma. Al mirar a la zarza ardiente, Moisés comprendía que el tiempo del cumplimiento había llegado. Aquel fuego no solo era una señal de que Dios estaba presente, sino también una invitación a su plan soberano. Así, con un corazón entre el terror y la esperanza, se preparó para un viaje que cambiaría no solo su destino, sino el destino de toda una nación. La jornada de obediencia comenzaba, y con cada paso, el eco de una profecía en el horizonte resonaba, porque Moisés, junto a su pueblo, ha sido elegido para ver la gloria de Dios. El cuervo negro de la duda aún acechaba, pero un estallido de fe comenzaba a iluminar su camino. ¿Iba a desobedecer ahora que la revelación había caído sobre él? La historia de redención aguardaba. A la sombra del monte Horeb, Moisés se hallaba inmerso en una batalla interior. Las palabras de Dios aún retumbaban en su mente, llenas de una gravedad celestial. Ciertamente estaré contigo. Esa promesa, un faro en la tempestad de su temor, le recordaba que no se encontraba solo en esta misión monumental. Pero aún sentía el peso de la duda oponerse a su valor. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Moisés se arrodilló, buscando la guía divina. ¿Qué les diré a los hijos de Israel? ¿Cómo podrán creer que me enviaste?, exclamó, sintiendo cómo su voz se quebraba por la agonía de la incertidumbre. La respuesta del Señor fue clara y serena, resonando en su interior como el eco de los antiguos pactos: diles que yo soy me ha enviado a ustedes. Con esta declaración, la certeza del llamado de Moisés comenzó a solidificarse. El temor que lo había seguido ahora se convertía en una determinación feroz, sabía que su vida había cambiado para siempre. Sin embargo, el recuerdo del egipcio que había asesinado aún oscurecía su mente. ¿Cómo puedo ser el salvador de un pueblo? Yo, que fallé al tomar la vida de otro. La zarza ardiente pareció estar más viva al escuchar sus pensamientos, un fuego divino que iluminaba más que su entorno. Era un recordatorio de que Dios usaba lo imperfecto para llevar a cabo sus propósitos. Con un nuevo atisbo de esperanza, Moisés se levantó. Había un camino hacia adelante, uno que necesitaba seguir. A medida que se adentraba en esa nueva jornada, pronto se encontró en el cruce de su realidad. Era hora de volver a Egipto. La voz de Dios seguía resonando en su oído, sus palabras sostenían sus pasos vacilantes. Ve, y yo estaré contigo. Sin embargo, una sombra cruzó su mente, una advertencia que lo mantenía inquieto: y si el faraón no me escucha. Las noches en Egipto eran oscuras y silenciosas, interrumpidas solamente por los gritos de los que sufren la opresión. Moisés sabía que las palabras de alarma que llevaría a su pueblo no serían bien recibidas. Las promesas de libertad chocarían con la dura realidad del poder egipcio.
Mientras avanzaba por el camino polvoriento de regreso a Egipto, su mente se llenó de recuerdos de su infancia, de los días de privilegio en el palacio. La lucha interna entre su identidad egipcia y su herencia hebrea se intensificaba. ¿Soy suficiente?, cuestionó a su propio reflejo en las límpidas aguas de un arroyo cercano. Soy un hombre quebrantado, cambiado. Sin embargo, cada reflexionar era interrumpido por el clamor de su corazón, sabía que el tiempo de actuar había llegado. Frente a su mirada, un grupo de hebreos que laboraban en la construcción de ladrillos levantaron la vista. En sus ojos, descubrió la desesperación, la opresión en sus rostros era un fiel reflejo del sufrimiento que había clamado al cielo. Moisés comprendió que su mandato era más que una simple responsabilidad, era un acto de compasión. La noche cayó con un silencio pesado a su regreso a su hogar. En la oscuridad, una luz brilló en el interior de su corazón. Era el mismo fuego que había consumido la zarza, el fuego del propósito divino, del plan de redención. Sus pensamientos se centraron en su esposa, Séfora, y sus hijos, a quienes había dejado atrás por un tiempo. Nada será igual, después de esta noche, pensó mientras el horizonte se llenaba de los ecos de la oración, un clamor por liberación. Moisés comprendió que no solo necesitaba a Dios en su vida, sino también la fortaleza de aquellos a su alrededor. La misión se extendería más allá de él, era de todos. Se recordó a sí mismo que Dios opera en la comunidad y no solo en el individuo. Si uno de nosotros sufre, todos sufrimos, reflexionó, alzando su mirada hacia el cielo estrellado. En la penumbra, Moisés prescindió de la duda. Se llenó de una renovada certeza, antes de cerrar los ojos en la quietud de la noche, murmuró para sí mismo, «He aquí, el tiempo de actuar ha llegado». En ese instante, supo que su historia de redención tocaba las puertas de lo eterno. Desde el cielo, el eco de un nuevo pacto resonaba, «Pronto verás mi gloria», prometió el Señor. Así, la historia no solo pertenecía a Moisés, sino a cada hebreo que anhelaba ser liberado, cada ladrón del desierto, cada madre que había llorado por sus hijos. Mientras se adentraba en el sueño, una pregunta susurró en su interior, revelando las profundidades del plan soberano de Dios: ¿quién es el que te envió y quién sostendrá tu mano ante el opresor? La respuesta aguardaba en los misterios de la fe y estaba a un breve susurro de ser revelada. Moisés despertó antes del alba, sobrecogido aún por la promesa del Señor y los vislumbres de lo que estaba por acontecer. La brisa fresca de la mañana acariciaba su rostro mientras sus pensamientos giraban en torno a la misión encomendada. Un llamado tan fuerte que retumbaba en su ser, y sin embargo, el eco de la duda persistía. Al recordar a su esposa, Séfora, y a sus hijos, el ardor por la tarea que Dios le había encomendado se mezcló con el ansia de su amor familiar. ¿Qué les diré? ¿Cómo entenderán que la libertad ha venido de la mano de un hombre como yo?, murmuró, la vulnerabilidad reflejada en su voz. No obstante, una firme convicción comenzó a nacer en su interior, como una antorcha encendida que iluminaba su sendero. Mientras la luz del día comenzaba a romper el velo de la oscuridad, Moisés, enfocado, se dirigió a la casa de su esposa. En las tradiciones de su hogar, sería necesario un momento de oración, un momento de unidad en su propósito. Séfora, con su dulzura natural y la sabiduría de mujer virtuosa, captaba los sentimientos de su esposo incluso antes de que él los expresara. Al sentarse juntos, la atmósfera se llenaba de un misticismo palpable, como si lo sagrado se deslizara entre ellos. «Sé que me llamas a una gran misión, Señor», oró Moisés, su voz intensa, «pero restan corazones que sostengan mi carga. Dame fortaleza, dame apoyo». Mientras pronunciaba estas palabras, su mente se llenó de visiones de lo que podría suceder al cruzar las puertas de Egipto, un lugar donde el opresor reinaba con mano firme. Séfora, percibiendo el espíritu de su esposo, tomó su mano. «¿Por qué temes, Moisés? El Dios de nuestros padres es el mismo que te ha llamado», le aseguró, su voz resonando con la confianza de una madre. «Si sientes que este llamado es verdadero, Él te encontrará en la senda de tus temores». Con esas palabras, la fe comenzó a surcar el corazón de Moisés. Pero había una pregunta perentoria que lo atormentaba aún. ¿Y si no me creen? ¿Y si el faraón cierra su corazón? En ese momento, Séfora se levantó, sabiendo que el Señor la había enviado con un consejo divino. «Las mujeres también tienen su lugar en la obra del Señor», dijo con determinación. «Yo estaré contigo, con nuestros hijos en oración, mientras enfrentas lo que ha de venir.
Recuerda el poder de la boca de la mujer, ella puede elevar la voz por la justicia. Lo haremos juntos, en espíritu y en verdad. Moisés sintió un aliento nuevo en su alma. Al casarse con Séfora, había encontrado un apoyo especial, una compañera designada por Dios que su vida necesitaba, y ahora se daba cuenta de que ella podría ser la voz profética que resonaría en Egipto mientras él se atrevía a hablar ante el faraón. El destino de su pueblo dependía también de su fe. Días más tarde, Moisés se hallaba ante las puertas de Egipto, ansioso y dispuesto. Durante esas noches sin dormir, había meditado en la promesa dada en el monte Horeb, la voz de Dios continuaba resonando en su mente. Justo antes de cruzar las puertas de la opresión, una sensación poderosa lo invadió. Las lágrimas comenzaban a brotar por sus mejillas a medida que se acordaba de los sufrimientos de sus hermanos hebreos. Y entonces, en el fondo de su memoria, una imagen cruda resonó, el recuerdo de la sangre inocente clamando desde el suelo. Con un profundo anhelo de compasión, levantó su mirada hacia el cielo, ahora lleno de promesas. Moisés comprendió que él no solo cargaba la responsabilidad del llamado, sino que su familia y su comunidad eran extensiones de esta misión divina. La voz de Séfora aún retumbaba en su mente, juntos, lucharían en el espíritu y en la carne. Quizás no lo vea, pero el cielo está obrando a nuestro favor, pensó con iluminación repentina antes de entrar. Entonces se acercó al faraón, su corazón golpeando con fuerza. Las palabras de Dios resonaban en su corazón como un claro repique, un trueno profundo y sagrado que se acercaba. ¿Cuál sería la respuesta del faraón? A medida que se preparaba para él encuentro, una certeza profunda invadió su espíritu, el tiempo se ha acercado, el Señor no dejará a su pueblo sin respuesta. Todavía el susurro divino continuaba en su mente, retumbando, pronto verás mi gloria. Moisés sabía que un cambio estaba a punto de ocurrir, una revelación del poder de Dios que jamás se había visto. La historia de la redención estaba a punto de manifestarse, y los cielos expectantes contenían la respiración. ¿Estás listo, Moisés? Las cadenas del opresor están a punto de romperse, se decía, abrumado por la esperanza. El destino de una nación se cernía ante él, y el futuro no se vislumbraba sino a través de la fe. El faraón, con su majestad imponente, se erguía sobre el trono, una figura que encarnaba la resistencia misma. Moisés, sintiendo el peso de su misión, dio un paso adelante, su voz quebrándose al pronunciar las palabras que el Eterno le había conferido: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El eco de su demanda colapsó en las paredes doradas del palacio, pero la reacción del faraón fue de desdén. Su mirada era de desprecio, como si las palabras de este hebreo fueran meros susurros en el viento. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz?, retumbó con arrogancia. Moisés sintió la frialdad de esa respuesta como un golpe que paralizó su ser. Él es el Dios que envió plagas sobre Egipto, como lo prometió, contestó, firme en su convicción. ¿Qué les esperas a los hebreos si no les das libertad? Los cielos claman por justicia. Pero el faraón, endurecido por el orgullo, se conservaba en su postura. Así como una roca ante el agua, era impermeable al llamado de liberación. Vuestra labor es pesada, aumentaré el trabajo, resonó su voz en el aire, mientras la sombra del opresor se cernía sobre Moisés. Afuera del palacio, las tierras de Egipto retumbaban de gritos y lamentos. Moisés, presa de la desesperación, recordó la voz de Séfora y su firme apoyo. Necesito tus palabras, Señor, necesito saber que estoy cumpliendo con tu plan, murmuró en su corazón. Desalentado, se apartó a un rincón, donde la multitud no podía mirarlo. Allí, un ángel del Señor se le apareció, envuelto en luz, y la incertidumbre que lo había invadido se disipó. Moisés, no temas. Aunque el faraón sea obstinado, el poder del Altísimo prevalecerá. La salvación de tu pueblo está en mis manos, le prometió la voz celestial. Esa noche, Moisés se reunió con Séfora. Ella lo recibió con amor y una súplica silenciosa en sus ojos. Con un gesto tierno, tomó su mano. Dios te ha llamado, Moisés. Cree en su poder. La historia de nuestro pueblo no será escrita en la desesperanza, sino en los hechos de liberación. Esas palabras avivaron el fuego de su espíritu, comprendió que su esposa estaba siendo utilizada como un instrumento del Señor. En su propósito, lo designaba como líder, mientras ella, desde el hogar, llevaría las oraciones de los fieles hebreos, cubriendo a su familia con fe.
Movido por una renovada determinación, Moisés regresó frente al faraón. Nuevas órdenes surgían en su corazón, acompañadas de una confianza inexplicable. La voz resonó en su mente: yo mostraré mi gloria en tus actos. Con un nuevo ardor, le habló al faraón de las maravillas que Dios iba a desatar. Si no dejas ir a mi pueblo, vendrán plagas sobre esta tierra, y conocerás mi poder, advirtió, sintiendo que cada palabra ungida estaba compuesta por lo alto. El faraón, tras escuchar tales advertencias, no claudicó. Pero dentro de su corazón se sembró una semilla de inquietud. Mientras las tensiones en el palacio aumentaban, la atmósfera de Egipto comenzaba a cambiar. Cada hebreo, incluso aquellos que no habían creído, comenzaron a murmurar entre sí sobre el poder del Dios de Moisés. Las noches se volvieron momentos de oraciones fervientes, y la fe del pueblo se encendió como un fuego en medio de la oscuridad. Séfora, quien había sido un pilar en la vida de Moisés, se levantó como una líder en su hogar, guiando a los niños y a las mujeres en la oración. Mientras tanto, un nuevo mensaje de Baín se inscribió en el viento: el tiempo de la liberación se aproximaba, y el Señor había levantado a Moisés para hacer de él un instrumento de su gloria. En el silencio de la noche, una voz incomprendida le susurraba a Moisés: todo esto será un signo para las generaciones venideras, tú no solo liberarás a un pueblo, sino que serás testigo de un nuevo pacto de redención. Las puertas del tiempo comenzaban a abrirse. El camino hacia la liberación sería doloroso, pero estaba lleno de promesas divinas. Estaba claro, el plan soberano de Dios no solo abarcaba la salida de Egipto, sino un propósito eterno que resonaría a través de la historia. A partir de ahora, Moisés tendría que llevar esta carga en su corazón con la certeza de que la gloria de Dios se manifestaría de una manera que nunca había sido vista. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las sombras en los campos de Egipto, donde el pueblo hebreo se reunía en oración, anhelando un alivio que parecía inalcanzable. Moisés, aún con las palabras del faraón resonando en su mente, se acercó a su pueblo con una carga creciente en su espíritu. Seré el portavoz del Altísimo, se dijo a sí mismo, sintiendo el peso de esa declaración, sabia y temible a la vez. Esa mañana, los hebreos, fatigados por las arduas tareas, comenzaron a murmurar sobre las plagas anunciadas. En sus corazones crecía un rayo de esperanza, alimentado por las promesas dadas a sus ancestros. La historia de la redención que habían escuchado se hacía eco en sus vidas diarias. Moisés los miró y recordó las palabras del ángel, un recordatorio de que su misión no era solo liberar a un pueblo, sino desatar el poder de Dios en medio de ellos. Mientras las horas avanzaban, Moisés y Aarón, su hermano, se dirigieron nuevamente al palacio del faraón. Sabiendo que su misión era de parte de Dios, ofrecieron al faraón una advertencia que resonaba con la verdad divina: deja ir a mi pueblo, pues de lo contrario, la mano del Señor caerá sobre Egipto con juicio. La arrogancia del faraón era feroz, y sus respuestas, cada vez más cortantes, hacían parecer que el tiempo se deslizaba entre ellos, irrecuperable. Sin embargo, dentro de la fortaleza del faraón, ya se estaba gestando un temor. Su corte se llenó de susurros, y algunos de sus consejeros comenzaron a cuestionar: ¿quién es este Dios que Moisés proclama? ¿Podría, acaso, ser real? Mientras tenía lugar esta reflexión, la fe del pueblo hebreo se consolidaba, despertando promesas añejas y visiones de esperanza que parecían olvidadas. Aquella noche, mientras la luna iluminaba el oscuro cielo, Séfora se encontraba junto a las mujeres hebreas, orando con fervor en su hogar. Con cada lágrima que caía, reconocía el peso del sacrificio que podría requerir de ella y su familia en el viaje hacia la libertad. ¿Qué parte tengo en este plan divino?, se preguntaba, sintiendo que su papel era crucial aunque permaneciera oculto a los ojos del mundo. Sus súplicas eran como incienso al Eterno, y en su corazón latía la certeza de que ella también sería parte del milagro. Mientras tanto, el faraón se encontraba en un punto crítico. Durante la noche, le sobrevino un sueño inquietante, y en él vio a su pueblo sufriendo. Al despertar, un sudor frío le recorría la frente. El Dios de Moisés no es un simple Dios, reflexionó, apenas dándose cuenta del margen entre su poder y el del Altísimo. Moisés, alertado por la inquietud en su corazón, buscó la dirección de Dios en la profundidad de su ser. En una nueva revelación, el Señor le habló: los acontecimientos que se avecinan no solo liberarán a Israel, sino que el arrepentimiento y la salvación también vendrán sobre aquellos que te ignoran. Mi poder se manifestará en maravillas, y mucho más será evidente en el desierto que llevarán hacia la tierra prometida. Con la promesa en su corazón,
Moisés se preparó para un nuevo encuentro con el faraón. Su visión se fortaleció, sabiendo que las plagas que el Eterno había anunciado no solo serían juicios, sino también una invitación a la transformación. El poder de Dios se despliega en el dolor y el juicio como en la redención y la libertad. El aire se cargó de anticipación cuando el futuro de Egipto y de Israel se cernía inminente. La tierra prometida era una sombra en el horizonte, pero en el camino hacia ella había una lección que aprender sobre el temor de Dios y su soberanía. ¿Cómo podría el faraón, en su obstinada resistencia, entender la magnitud del plan que se tejía a través de su desdén? Todo estaba en movimiento, y los corazones de hombres y mujeres estaban listos para ser quebrantados o restaurados. La siguiente advertencia ya estaba en los labios de Moisés, lista para ser pronunciada, y, si no dejas ir a mi pueblo, conocerás la mano del Eterno en las aguas y en el aire. El camino a la liberación no sería fácil, sino lleno de sacrificios. Sin embargo, el plan soberano de Dios estaba en marcha, y el tiempo de la revelación de su gloria se acercaba. Una comprensión mayor aguardaba a Moisés, y un nuevo pacto se dibujaba en el horizonte, una historia de redención que abarca no solo a su pueblo, sino a todas las naciones. En el palacio del faraón, la tensión crecía como un volcán a punto de erupcionar. Tras la inquietante experiencia nocturna del rey, sus consejeros se reunían en un consejo apremiante. ¿Acaso no entendemos lo que está en juego?, murmuraron algunos. La advertencia de Moisés resonaba en sus mentes: la mano del Eterno caerá sobre esta tierra. Pero el faraón, en su obstinación, decidía cerrar su corazón, añadiendo combustible al fuego del juicio. Mientras tanto, afuera, Moisés y Aarón retomaban su camino hacia los campos hebreos, dispuestos a llevar un mensaje de espera y esperanza. Moisés se sentía cada vez más como un mensajero del Altísimo, un canal de su poder, y su corazón ardía por sus hermanos. En este día, declaró con voz firme a la congregación: el Eterno nos ha convocado a un tiempo de preparación. Se avecinan juicios, y en medio de ellos, también habrá liberación. Las mujeres y los hombres escucharon con atención, y la esperanza renació en sus corazones. Séfora, entre ellas, sintió el impulso divino en su interior, un llamamiento personal a interceder. Recordaba las viejas historias que su madre le contaba sobre la fe de sus ancestros. No puedo quedarme quieta. Debo actuar, pensó, su espíritu despertando a una nueva consagración. Entonces, en la penumbra de la noche, mientras todos se retiraban, buscó un espacio apartado para derramar su corazón ante Dios. Eres un Dios de promesas, clamó con fervor, y el tiempo de nuestra liberación se acerca. Dame la fortaleza para ser un instrumento en tus manos. La brisa nocturna parecía llevar sus palabras hacia el cielo, y la luna, testigo mudo, iluminaba su rostro decidido. Dios la oyó. En la quietud, una visión llegó a Séfora. Y vio una antorcha de fuego que danzaba, sus llamas simbolizando el ardor del pueblo y la pasión del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tu familia y tu comunidad serán pilares en este plan, resonaba en su espíritu. Ella sabía que el sacrificio sería necesario, pero en su interior latía la certeza de que Dios estaba forjando algo poderoso a través de su valentía. Al amanecer, antes de que el pueblo se despertara, Séfora se acercó a Moisés. Hermano, le dijo con voz firme, te ruego que me lleves contigo al palacio. Debo hablar con el faraón. Mi voz también puede ser escuchada. Dios nos ha llamado a este sacrificio. Moisés, sorprendido, sintió el peso de sus palabras y la convicción que la respaldaba. Es peligroso, Séfora, respondió, la preocupación reflejada en sus ojos. No puede ser más peligroso que seguir en la esclavitud. Si Dios está con nosotros, no temeré, contestó ella, la determinación brillando en su mirada. Esa mañana, una vez más ante el faraón, la figura de Séfora se hizo presente junto a Moisés y Aarón, una mujer hebrea dispuesta a testificar. Faraón, comenzó con una voz potente, escucha la súplica de una mujer en la tierra marginada. Somos el pueblo elegido, y el Dios de Israel escucha nuestra aflicción. Si machacas nuestro espíritu, Él te mostrará su poder. Deja ir a su pueblo, para que lo adore. Las consecuencias de tu obstinación serán severas. Asombrado por la audacia de la hebrea en su presencia, el faraón se sintió descolocado. ¿Acaso puede una mujer hebrea desafiarme?, preguntó, pero la inquietud empezaba a moldear su corazón. Las palabras de Séfora atravesaron la fortaleza de su orgullo, resonando como un eco.
El cielo se cargaba de amanecer, y con cada instante, el tiempo se acercaba al cumplimiento de profecías antiguas. El poder de Dios manifestándose en las voces de los oprimidos. Todo se encontraba preparado para la primera plaga. A cambio del sacrificio de su pueblo, Dios había decidido hacer un milagro que no solo liberaría a Israel, sino también cambiaría para siempre el destino de Egipto. La siguiente advertencia de Moisés estaba cerca, y una conmoción divina aguardaba al faraón. ¿Podría él, temerario y obstinado, reconocer el poder de Dios antes de que fuera demasiado tarde? Un aire de misterio y expectativa se cernía sobre el pueblo, mientras la verdad de Dios estaba a punto de ser revelada en un camino inesperado y glorioso. En la oscuridad que envolvía a Egipto, la atmósfera palpitaba con un palpable sentido de inminente cambio divino. La decisión del faraón de ignorar la súplica de Séfora se erguía ante el pueblo como un monstruo de piedra, y los corazones de los hebreos latían con ansiedad y esperanza. Dios no había olvidado su pacto, y su tiempo de liberación estaba al borde de cumplirse. Moisés, sintiendo el peso de la misión que se avecinaba, se dirigió a su hermana en un rincón del palacio donde la luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse. «El Eterno está contigo, Séfora», dijo, tomándola de los hombros. «Este es un momento para la valentía y la fe». Sus palabras resonaban en la quietud de la mañana, llevando con ellas el eco de generaciones que habían esperado la llegada de esta hora. El faraón, aún lidiando con la inquietante audacia de la mujer hebrea, permanecía aferrado a su trono, incapaz de ver más allá de su ego y poder. Las visiones de su noche de tormento llenaban su mente, pero su corazón continuaba endurecido. Sin embargo, un frío sudor comenzaba a cubrir su frente, la inquietud profunda se entrelazaba con su resistencia, haciendo que se preguntase si esta era la batalla que había elegido librar. «¿Quién es ese Dios que debe sujetarme a sus designios?», murmuró con desdén. Pero, detrás de esa fachada desafiante, su espíritu en lucha no podía desestimar el poder que emanaba de los labios de Séfora. Mientras en el palacio reinaba el murmullo de la incertidumbre, la comunidad hebrea se congregaba, sumida en la expectativa del milagro. Cada padre, cada madre, cada niño aguardaba con el aliento entrecortado, sintiendo la furia y el amor del Altísimo que se manifestarían en su liberación. Moisés ascendía al centro de la multitud, su rostro iluminado por la urgencia divina. «Los juicios del Eterno se avecinan como un torrente», anunció. «Hoy, el río se convertirá en sangre, y con su sangre, el faraón sentirá la dolorosa verdad de que Dios es grande y su poder es indomable». Las palabras caían pesadas como la lluvia esperada, y el pueblo absorbía la gravedad de su mensaje. De repente, el aire se tornó espeso y cargado. Las primeras gotas de ira divina comenzaron a caer en Egipto, y la atmósfera vibró con una sacudida sobrenatural. Las aguas del Nilo, símbolo de vida y riqueza, comenzaron a oscurecerse y tornarse rojas como la sangre. Todo Egipto presenció el descenso de juicio, y la tenacidad de la obstinación del faraón sería puesta a prueba. Séfora, sintiéndose ungida por la misma mano de Dios, elevó su voz con una ferviente súplica. «Oh, Dios de nuestras generaciones, cumple tu promesa de liberación. Que esta tierra vea tu gloria y tu poder, y que el corazón del faraón se vuelque hacia ti». Las oraciones de la mujer resonaban en la sinfonía del clamor colectivo, ejemplificaban cuán profundo era su dolor, y aún más, cuán firme era su fe. Mientras el río herido escupía sus aguas, un profundo silencio invadió el corazón del faraón. ¿Podría haber alguien más grande que él, un Dios que realmente podría cumplir sus promesas? La rebelión y el miedo luchaban en su interior. Con cada segundo que pasaba, las aguas convertidas en sangre revelaban un camino nuevo, uno que lo llevaría a ser confrontado por el poder supremo. La pregunta aún flotaba, ¿sería este el giro en la historia que llevaría a una reconciliación, o Dios seguiría derramando su ira? Las mentes se agitaban, un constante agitar de incertidumbre y temor. Y así concluía un momento, pero el plan de Dios solo comenzaba a desplegarse. Mientras el faraón contemplaba el horizonte de su obstinación, la promesa de una transformación caía en la inmensidad de su obstinación. Había llegado el tiempo de su verdadera revelación, un despliegue de poder que no solo marcaría el final de la esclavitud, sino también una redención inesperada y gloriosa para una nueva era. La historia de la liberación estaba a punto de entrar a su escena más poderosa, y el Eterno apenas comenzaba a mostrar su gloria. Los cielos se cubrieron de tinieblas, y la tierra de Egipto sintió el peso de la calamidad. La sangre en el Nilo palpitaba, una manifestación del furor de Dios ante la arrogancia del faraón.
En medio de esta imponente escena, el pueblo hebreo miraba con mezcla de temor y reverencia a Moisés, cuya voz reverberaba con la autoridad del Altísimo. Los juicios del Señor son profundos, dijo Moisés, y hoy se halla en sus manos el destino de Egipto. Así como el río corre lleno de vida, su corazón se tornará en amargura si no se rinde ante lo inevitable. Cada palabra de Moisés traía consigo la certeza de que el Dios Todopoderoso había levantado su vara y que el tiempo de la liberación se acercaba. Mientras el Nilo continuaba su transformación, la angustia se apoderó del corazón del faraón. Se encontraba en su palacio, enclaustrado en sus pensamientos. Inquietudes y dudas danzaban dentro de él como tormentas en el horizonte. Mandó llamar a los magos de Egipto, aquellos que con sus trucos habían mantenido su soberanía ilusión, creyendo que podrían contrarrestar el poder divino. ¿Acaso no pueden revertir lo que este hebreo ha llevado a cabo?, exigió el faraón. Oh, faraón, respondieron los hechiceros, con el rostro pálido, una fuerza mayor que la nuestra está en acción. Este hecho se encuentra más allá de nuestra capacidad. Vieron con sus propios ojos que no podrían continuar desafiando al Dios de Israel, y un escalofrío recorrió su columna mientras comprendían la inutilidad de su magia. Moisés, sin embargo, seguía clamando al cielo. En medio de las hielos de la historia, Séfora se llenó de ferviente compasión. Oh Señor, oró, escucha nuestra súplica. Permítenos ser el instrumento de tu voluntad y transforma el corazón del faraón en uno que pueda entender tu designio. Y así, en su angustia de madre y esposa, comenzó a interceder en favor de su pueblo, sintiendo el peso del sufrimiento de cada hebreo. La multitud la observaba con expectativa. Ella no es una hebrea común, murmullaban entre sí. Su fe es potente. Con su espíritu, quizás, pueda traer una respuesta del cielo. El eco de estas palabras animaba a los febles, y el clamor de Séfora se elevó sin cesar en la oscuridad, resonando con la fe que desafiaba a la opresión. Al caer la noche, un estruendo repentino sacudió a Egipto. Granizos de fuego comenzaron a caer desde el cielo, un espectáculo aterrador que llenó de sobresalto a los hombres de la tierra. El faraón, después de haber soportado el juicio del Nilo, contemplaba el espectáculo con un terror renovado, entendiendo que cada uno de estos actos era un llamado al arrepentimiento. «Detén este dolor, Moisés», gritó, en un momento de fragilidad. «Llámalo a que se vaya. Prometo dejar ir a los hebreos». Pero en el fondo, su corazón seguía siendo piedra. Moisés sintió el peso del momento. Si se ha de realizar un milagro verdadero, será necesario que se honestifique al Eterno en sus promesas. Con firmeza, respondió, en el tiempo de Dios, el faraón será confrontado con su obstinación. La liberación no vendrá sin una completa rendición. Mientras el faraón titubeaba, la sangre del Nilo exigía la justicia de Dios, y el clamor de Séfora resonaba en el cielo como un eco de esperanza. Oye, oh Señor, y actúa. Que el faraón conozca que tú eres Dios, y que no hay otro como tú, clamó una y otra vez. Su súplica fue un ímpetu, resonando en los corazones de los hebreos, llenándolos de un fervor renovado. Y así, en la tensión entre la muerte y la vida, el Eterno comenzó a desplegar su plan, revelando que aún dentro del juicio, había un camino hacia la redención. Se aproxima una nueva serie de plagas, y con ello se profundiza el camino hacia la liberación. La pregunta resonaba, ¿hasta qué punto sería quebrantado el corazón del faraón? ¿Cuál sería la clave que permitiría a Moisés cumplir el propósito divino? La historia de su liberación estaba apenas en el umbral. Un nuevo capítulo aguardaba ser escrito, un paso más hacia la redención que el Eterno había prometido hace siglos. Sin embargo, el misterio del corazón humano aún se movería en la balanza de la fe y la desobediencia. Vino el día en que el clamor en Egipto se convirtió en desesperación. Las plagas habían asediado la tierra, y la resistencia del faraón, un monumento de obstinación, comenzaba a resquebrajarse como una roca bajo el peso del destino. Moisés, a la vez profeta y líder, se encontraba ante la creciente tensión entre la ira de Dios y la libertad de su pueblo. El aire se tornaba cada vez más pesado, cargado de un presagio ominoso, mientras el clamor de las familias hebreas se elevaba en oración, su fe entrelazada en la búsqueda desesperada de redención. Las noches en Egipto se habían transformado en vigilias, y el fervor de Séfora, que había intercedido constantemente, resonaba como un faro de esperanza.
A través de las visiones, el Eterno había comenzado a revelar a Moisés la magnitud de su plan. La 10ª plaga sería el acto culminante, una tenebrosa señal que sacudiría los cimientos de Egipto y sellaría la libertad de su pueblo. Esta plaga será diferente, le había dicho el Señor, pues pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos. La seriedad de aquellas palabras llenaba su corazón de temor reverente. Moisés se dirigió nuevamente al faraón, su voz resonando con la dignidad de un mensajero del Altísimo. Así dice el Señor, a la medianoche, yo pasaré por Egipto, y todos los primogénitos en la tierra de Egipto morirán. Una profunda inquietud nubló el semblante del faraón. Por primera vez, la amenaza de la pérdida personal lo desarmaba, tocando las fibras más sensibles de su ser. Pero aún así, su orgullo se oponía como un muro infranqueable. ¿Quién es ese Dios que se atreve a retarme?, replicó, su voz cargada de desafío, pero en su interior comenzaba a gestarse un leve atisbo de dudas. Moisés sintió el peso de sus palabras como el eco de un juicio que se acercaba. Al volver con su pueblo, tras haber invocado la ira del faraón y el cielo mismo, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de él. La hora de prepararse y de unirse contra la oscuridad había llegado. Mientras los hebreos se reunían en sus hogares, Moisés compartió la palabra del Eterno, la clave estaba en la sangre del cordero. Cada familia deberá tomar un cordero sin defecto y sacrificarlo por la noche, y con su sangre marcarán los dinteles de sus puertas. Así, cuando el ángel de la muerte pase, veré la sangre y pasaré de largo. La entrega de sus corazones, un sacrificio que simbolizaba la confianza en el poder de su Dios, marcaba un nuevo comienzo. Cada familia hebrea, con manos temblorosas y corazones palpitantes, actuó conforme a la estricta orden del Señor. La sangre que corría de los corderos simbolizaba la vida misma, y al ser un sacramento de esperanza, llenó el aire de fe y expectativa. Séfora, fiel en su papel, dirigió a las mujeres en el sacrificio y en la preparación de la cena pascual. Que nuestras voces se eleven como un solo clamor ante nuestro Dios, instó, mientras se preparaban para lo que estaba por venir. Pronto, la noche llegó, y todo Egipto temblaba por la tensión de los sucesos por venir. Las estrellas brillaban como el testimonio mudo de un pactado destino, mientras el ángel del Señor se acercaba. La atmósfera se tornó pesada, y en las casas hebreas, los corazones latían en sintonía con la promesa de liberación, confiando en que el sacrificio ofrecido no solo era literal, sino una ofrenda de obediencia. Entonces, sucedió. La medianoche llegó y el lamento se escuchó en Egipto como un eco incesante. El grito desgarrador de las familias que perdieron a sus primogénitos reverberó por toda la tierra. En las casas de los hebreos, sin embargo, había paz, la sangre del cordero señalaba la entrada, y el juicio pasaba por alto. Moisés, en su casa, sintió la presencia de Dios en el aire, y aunque su corazón estaba conmovido por la tragedia ajena, también experimentaba una profunda gratitud. Sin embargo, el tiempo no se detuvo y la hora de la liberación estaba sobre ellos. Preparaos, ordenó a su pueblo. Esta noche saldremos de este lugar, porque el Eterno nos ha liberado. Mientras los israelitas se apresuraban a salir, el faraón, desconcertado y frágil, finalmente se rindió ante la presión de Dios. Lleva a tu pueblo y vete, gritó, su voz temblorosa ante el tsunami de lo inevitable. La naturaleza misma parecía haber tomado la voz del Dios verdadero. Los hebreos, con su excepcional historia de sufrimiento y redención, partieron apresuradamente, llevando consigo el corazón de un pueblo rescatado por la sangre de un cordero. Moisés, con el peso del futuro sobre sus hombros y el anhelo de liberar a su pueblo, se sintió revitalizado mientras cruzaban el umbral de lo desconocido. Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, dejando atrás las tinieblas, Moisés entendió que no solo estaban saliendo de Egipto, sino que Dios había trazado un camino eterno de redención y esperanza. Un nuevo pacto estaba emergiendo, uno que abarcaba no solo la liberación de la esclavitud, sino la promesa de un legado que se extendería a través de las generaciones. Pero la pregunta aún persistía en la mente de Moisés, ¿qué nos espera en la tierra prometida? Una revelación aguardaba en los horizontes de la fe, y el plan soberano de Dios comenzaba a manifestarse en cada paso que daban. La historia de redención no había hecho más que comenzar, y la gloria de Dios se vería aún más claramente en los próximos capítulos de su travesía.